Que Dios es Dios de vivos. Si usted está vivo, alabe a Dios, bendiga su nombre, que la alabanza que está en sus labios no deje de glorificar a Dios. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si usted está aquí, es porque usted está aquí con un propósito. No importa cuál sea el tamaño del panorama del gigante que se haya levantado en tu vida, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Me alegro mucho ver la juventud, porque ustedes son los que van a ser los del mañana. Es la juventud guerrera que Dios va a preparar, capacitar. De aquí van a salir pastores, profetas, evangelistas, misioneros, líderes. Por eso usted no se atemorice. Por más grande que se levante el diablo en contra de usted, mayor es el que está con usted. Dice la palabra de Dios que el enemigo se levanta como un río, pero en ese mismo versículo dice que el Espíritu del Señor levanta bandera. Por eso abra su corazón, su mente, disponga su vida a Dios y dígale: yo no quiero ser el mismo. Yo sé que te he fallado, yo sé que te he ofendido, pero estoy dispuesto a volverme a ti, porque lejos de Dios nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, mi Dios eterno, que seas tú, Padre Santo, hablándoles a la mente, al corazón, Padre mío. Que nadie salga como entró, Padre Santo, sino que salgan renovados, transformados, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios eterno, que el que está viviendo, Padre Santo, ataques del enemigo, Padre, que tú tomes el control de su vida, Padre. Tu palabra dice que tú viniste a libertar al cautivo, Padre Santo, y a vendar las heridas del quebrantado de corazón, Padre mío. Yo declaro por el poder de la palabra, Padre mío, que el que esté enfermo, Padre mío, sale sano de este lugar, Padre. Que el que está caído se levanta, Padre Santo, por el poder de la palabra, mi Dios eterno. Que tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, como en los días del templo de Salomón, Padre, que tu presencia descendía sobre ese lugar, Padre mío. Tu palabra dice que la gloria postrera sería mayor que la primera, Padre mío. Yo creo en tu palabra, mi Dios eterno. Yo sé, Padre Santo, que tú vas a empezar a depositar esa unción fresca sobre cada joven, Padre mío. Yo te pido, Padre Santo, que el que viene distraído, reprendemos todo espíritu de distracción de la juventud, Padre Santo. El que está, Padre Santo, atado todavía en el pecado, Padre mío, libértalo, mi Dios eterno. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres, Padre mío. Yo sé, Padre Santo, que tú vas a hablar, que tú vas a quebrantar los corazones, mi Dios eterno. Yo te pido que te compadezcas, Padre. Llena, Padre Santo, llena estos huesos secos que necesitan de ti. Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro cabos de la tierra y llena cada vida, llena cada corazón, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, empieza a llenar, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que levantes pastores, evangelistas, misioneros, líderes, Padre, conforme al corazón tuyo, Padre mío, que puedan glorificarte, que puedan ir a pescar almas para tu reino, mi Dios eterno. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, Padre mío, sino que tú nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mi Dios eterno. Yo te pido, Padre Santo, que renueves nuestras fuerzas, Padre mío, que nos hagas resplandecer como la luz de la aurora, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura, Padre Santo. Declaramos, Padre Santo, que la juventud, Padre Santo, se levanta, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como están de pie, hermanos, abran sus Biblias. Libro de Jeremías, capítulo 1. Cuando lo tengan listo, me dan un fuerte amén. Vamos a estar leyendo del versículo 4 en adelante. Voy a hablar bajo el tema: tú naciste con propósito. Levántate
y vuélvete a Dios. La palabra la leo en el poderoso nombre de Jesús, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pueden sentarse, pero no se sienten sobre la alabanza. Como podemos ver, hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de los jóvenes nació con propósito. Tiene Dios algo grande preparado para ustedes. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía algo reservado para ti. Una palabra Dios declaró para tu vida. No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que pueda quitarla de tu vida. Pero eso depende de ti. Muchas veces los hombres de Dios hablan a tu vida y te dan una palabra, y eso depende de ti, no del predicador. Porque tú te tienes que esforzar. Tú tienes que decir: yo quiero ver esa palabra realizada en mi vida. Solo que hoy queremos ver todo fácil, a la ligera. Pero dice Dios que los pensamientos nuestros no son como los de Él, ni nuestro camino es como el camino de Dios. Por eso hay caminos que al hombre le parecen derecho o correcto, pero su fin es camino de muerte, camino que lleva a la condenación. Pero Dios tiene un plan enorme. Antes de que tu madre te diera luz, ya Dios tenía algo preparado para ti. Ya Dios había declarado una palabra sobre tu vida. Solo que muchas veces Dios te llama, Dios te dice: yo quiero hacer esto en tu vida, yo quiero levantarte, yo quiero hacer algo grande en tu vida. Y tú te atemorizas y empieza el diablo a maquinar tu mente y a decirte: tú no puedes, tú no sirves para nada. Pero ¿por qué tú escuchas la voz del enemigo? Escucha la voz de Dios que te dice que Él te quiere levantar, que Él te quiere capacitar, que Él quiere ver que los que se creían sabios, que los que te menospreciaban, que los que decían que tú no sirves para nada, queden avergonzados. Porque si usted lee en la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1, dice que Dios escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que se creían sabios. Dios escoge de lo más insensato o necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Lo más débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. A ti que no te digan que tú no puedes. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Cristo es tu ayudador, si Cristo es tu fortalecedor, no tienes por qué temer a lo que diga el diablo. Muchas veces el miedo, el temor, la preocupación, lo que dicen los demás, los que te critican, los que te juzgan, los que te dicen que tú no sirves para nada, los que te señalan por ser cristiano, por ser cristiana. Y muchas veces nosotros caminamos con nuestra Biblia en la mano en la iglesia, pero fuera de la iglesia somos igual que los impíos. Y Dios quiere levantar una generación valiente, una generación que dedique su vida, que vea nuestra conducta, que vean los frutos de nosotros en nuestra vida, que por medio de cómo hablamos, de cómo nos expresamos hacia los demás, digan: esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios. Dios le agrada que nosotros seamos genuinos. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí va la excusa de muchos. Versículo 6. Y yo dije: Señor, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado excusas? ¿Cuántas veces Dios dice que va a hacer algo grande en nuestra vida y empezamos a sacar excusas? Estoy muy joven, soy muy grande. Recuerden, Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad. Y Dios le prometió que iban a ser benditas todas las naciones por medio de él. Y Dios cumplió. Y nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Así vemos que Dios promete y cumple lo que él dice. Moisés empezó a sacarle excusas a Dios, diciendo que él era tartamudo.
Pero Dios le dice que no fui yo el que le di la habla a los mudos. No soy yo. No podemos sacar excusas porque ya Dios ya vio lo que tú vas a realizar. Él ya te vio. Por eso el enemigo te empieza a atacar. Por eso el enemigo te empieza a hacer la guerra. Porque el enemigo no mira en qué área te encuentras ahorita o cómo está tu estado ahorita, sino que el enemigo ya sabe lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Y es por eso que el enemigo quiere detener el ministerio, el llamado o los dones, los talentos que Dios ha depositado en tu vida. No te puedes intimidar ni sacar excusas. Dios no te llamó por tu intelecto, ni por tu sabiduría, ni por lo que tú no podías realizar, sino que Él ya vio lo que Él va a hacer a través de tu vida. Tú no te preocupes. Dice en el libro de Isaías 43, le dice Dios a Jacob: mi siervo eres tú. Hoy Dios te dice que su siervo eres tú, su sierva eres tú. Él te escogió y no te desechó. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por los problemas difíciles que estás atravesando, Dios está contigo. Dios te va a dar la victoria. Podrán caer 1000 a tu costado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará ninguno. El salmista David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque él tenía su confianza en Dios, no en lo que miraban sus ojos terrenales. Te invito, joven, que le creas a Dios. Yo sé que Dios te va a levantar, yo sé que Dios te va a usar, pero solo disponle tu corazón. Dile: Señor, aunque muchas veces te he fallado, aunque muchas veces no he sido genuino, yo vengo hoy delante de ti, te pido perdón. Yo te pido que me perdones, que me limpies con el hisopo de tu espíritu. Lávame de mis pecados. Yo conozco mis rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque podemos engañar al hombre, podemos engañar a los siervos de Dios, pero a Dios no lo vamos a engañar. Nunca lo vamos a engañar. Muchas veces nosotros empezamos a sacar excusas. Aquí vemos la excusa de Jeremías sacando que era un joven. Pero Dios le dice: y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Por eso tú no debes tener miedo cuando Dios te manda a declarar una palabra, a decirle a la juventud que Cristo lo ama, que fuera de Dios nada pueden hacer. Cristo va a trabajar. Aunque en ese momento, cuando tú estés dando esa palabra, no ves un fruto en ella, tarde o temprano tú vas a ver que esa palabra llevaba poder de Dios. Él lo dijo en su palabra, y lo que Él dice, Él lo establece. Versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Tú no debes temer, mi hermano, tú no debes temer por más difícil. Cuando Dios levantó a Josué, al siervo que pasaba a un lado de Moisés mirando al pueblo rebelde, al pueblo murmurador, Dios lo empezó a capacitar. Él empezó a ver milagros, prodigios. Empezó a ver cómo Dios hacía cosas maravillosas, mas sin embargo el pueblo se alejaba de Dios. Cuando llegaban los problemas, cuando llegaban los obstáculos, el pueblo empezaba a murmurar. Pero ya Dios había mirado que este joven era un joven con un corazón agradecido, un joven que creía en Dios. Por eso cuando Moisés murió, Dios lo levantó a Josué. Y hoy Dios te quiere levantar a ti, pero te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú andes. Porque no es quién seas tú, sino más bien quién está contigo y quién te va a dar la victoria en todo lo que te propongas hacer. Tal vez en este momento estás llevando una lucha, porque hoy en día el enemigo se levanta contra la juventud
y no encuentran salida, y el enemigo empieza a maquinar las mentes, empieza a decirle que no sirven, empieza a decirle que su madre o que su padre no los aman, y viene la palabra: quítate la vida. El enemigo hace que se suicide la juventud. Y hoy yo te vengo a decir que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso el Señor te levanta, el Señor te restaura, el Señor hace algo grande en tu vida. Tú dispón tu corazón, joven, dispón tu corazón, porque Dios va a levantar hombres, hombres valientes y esforzados, hombres que no le teman a nada, hombres que aunque vean que su padre no quiere estar en el camino de Dios, hombres que aunque le digan a su madre el camino de Dios es el correcto y que la madre le dice que no, de la noche a la mañana tú vas a ver a tu madre, tú vas a ver a tu hijo, tú vas a ver tu petición realizada. Solamente sigue esforzándote, sigue esforzándote. Recuerda cuando Dios miró que David tenía un corazón conforme al de él. David había sido menospreciado por su padre Isaí, por sus hermanos. Pero cuando el hombre te menosprecia, cuando el hombre te rechaza, cuando tú no tienes ningún valor para el hombre, para Dios tú vales mucho. ¿Sabes tú qué vales? Vale su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cada gota de su sangre te limpiaba, te santificaba de tus pecados. Y por eso tú, joven, levántate hoy en esta noche. No salgas como entraste. Sal renovado, transformado. Haz tuya la palabra. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1. Que Dios no quiere oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que cuando escuches la palabra de Dios, la pongas por obra en tu vida. Porque de lo contrario eres comparado a un hombre que mira su rostro en el espejo, pero al transcurso de unos 2 segundos se olvida cómo era su rostro. Sal renovado. Dile a Dios que te levante como a Josué, que te levante como a Josué, que mires esa promesa que Dios dijo que va a hacer contigo. Recuerda, Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Dios tiene grandes planes. Y tiene un plan enorme para contigo. Aunque el enemigo muchas veces te ha hecho la guerra. Aunque el enemigo muchas veces te ha intentado sacar del propósito de Dios. Sigue adelante. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque el Dios tiene un plan enorme para con tu vida. Yo te veo, pero yo te veo predicando la palabra de Dios. Yo veo un ministerio grande que Dios pone en tus manos. Dios te levanta, joven. Es tiempo, dice el Señor. Es tiempo, dice el Señor, que me entregues tus cargas. Es tiempo que empieces a esforzarte más y más. Más y más de mí, dice el Señor. Porque con amor eterno yo te he amado y no te he desechado, te dice el Señor. Hay personas que te han menospreciado. Hay personas que te han lastimado muy feo. Hay personas que te hacen la guerra. Pero tú sigue adelante. Sigue adelante porque tú naciste para ver la gloria de Dios. Tú naciste para ver la gloria de Dios. Y Dios te va a llevar a diferentes países del mundo. No va a haber impedimento que se cruce en tu camino. Dios te va a levantar. Dios te va a capacitar. Porque Él empieza a depositar sus palabras en ti. Mi boca estará en ti, dice el Señor. Mi boca estará en ti. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Toda herida, quítale shenda, cae en su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Empieza a sanar este corazón, Padre Santo. Levántalo con poder y gloria, Padre Santo. Para los que lo han menospreciado, Padre Santo, puedan ver tu gloria, Padre Santo. Puedan ver tu gloria manifestada a través de tu Hijo, Padre mío. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que Él mira cielos abiertos y mira ángeles bajar y descender, Padre, así como Jacob, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Sigan adelante, mis hermanos. Sigan adelante creyéndole a Dios. No importa lema senda. Y can remashita ramasu. Aquí ramasenda la masaya. Hay peramakita lema senda. Hay jóvenes que intentaron rendirse. Hay jóvenes que intentaron salir del propósito de Dios. Pero hoy es el tiempo de que se vuelvan a Dios. Hoy es el tiempo que regresen a Dios. Por eso dice en la palabra de Dios en el Salmo 19: ¿con qué limpiará el joven sus caminos? ¿Con qué lo limpiará? Si no es con la palabra de Dios, obedeciéndola. Por eso dice en ese mismo Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Porque cuando tú te dejas dirigir por la palabra de Dios, cuando tú dispones tu vida, tu mente, tú vas a ver cosas grandes. Tú vas a ver cosas grandes. No importa cuál sea la situación en este momento. Dios no llama gente perfecta. Así como decía la sierva del Señor, Dios escoge lo vil y menospreciado. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, que Cristo predicaba con autoridad. Que Cristo predicaba y se le acercaba a multitudes de personas, habiendo tal vez maestros, doctorados de la ley, pero Él no puso su mirada en ellos. Dice la palabra que Él miró dos barcas miró, y Él entró a una de ellas, a la barca de Simón Pedro, y le dijo a Simón Pedro que echara un poquito atrás la barca, y el maestro empezó a predicar dentro de la barca. Pero lo que más me llama la atención es que después de que terminó, la Biblia me enseña que Pedro había estado pescando toda la noche. Tal vez ese día no era el mejor día de Pedro. Tal vez él pescaba para llevar el sustento para su familia, y en ese día no había pescado nada. Tal vez él iba frustrado, tal vez él iba triste, desesperado, angustiado. ¿Qué sería de él? Y tal vez tú en este momento estás pensando: ¿qué será de mi vida? ¿Por qué estoy atravesando esta situación que no me deja estar en paz? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Jesús puso su mirada en Pedro y entró a la barca. Y cuando Jesús pone la mirada en ti, al igual que la puso en Pedro, tu vida tiene que cambiar. Tu vida no va a ser la misma. Tu vida tiene que cambiar. Dice la palabra de Dios que al terminar Jesús de enseñar, le dijo a Pedro que metiera la barca y que echara las redes a la mar. Pero lo que más me llama la atención, que Pedro obedeció la palabra de Jesús. Y dice la palabra de Dios que pescaron tantos peces que la barca casi se hundía. La bendición de Dios llega cuando tú menos la esperas. La bendición de Dios llega cuando tú menos la esperas. Pero lo que más me llama la atención, que Pedro llamó a los compañeros de él que estaban en la otra barca, y se llenaron las dos barcas. Y al terminar, ¿qué hizo Pedro? Jesús se le arrima y Pedro se inclina y se arrodilla y le dice: aléjate de mí, no, porque soy un hombre pecador. Reconocer nuestros errores, reconocer que le fallamos a Dios, es lo que Dios quiere en tu vida. Pero para eso se requiere humildad. Para eso se requiere humildad. Pero lo que más me impacta de esta palabra es algo más. Que Jesús le dijo: Pedro, Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino que hoy vas a ser pescador de almas. Y hoy Dios quiere levantar una generación valiente, una generación que vaya por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, para el que crea y sea bautizado, sea salvo. Y recuerden, cuando usted cree en Jesús, las señales lo tienen que seguir. Van a hablar nuevas lenguas, van a echar fuera demonios, van a poner sus manos sobre los enfermos
y los enfermos van a sanar. No necesitan mucho. Jesús no exigió mucho, dijo, si tan solo su fe es del tamaño de un grano de mostaza, que ustedes le podían decir a cualquier monte que se pasara de un lugar a otro. Tú dile a tu problema que te está haciendo la guerra, ese gigante que se te levantó, dile en el nombre de Jesús. Pero créele, dice en Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero por fe ya está hecho. Por fe yo recibo mi milagro. Por fe yo recibo mi sanidad. Por fe yo no permanezco postrado en el suelo, porque Dios los llamó como cabeza y no como cola, para que vayan retrocediendo. Dios los llamó para que caminen hacia enfrente. Por eso hay que entender, mis hermanos, que Dios, cuando te va a levantar, vas a estar atravesando el valle de sombra de muerte. Dice en el Salmo 23 verso 4, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién se puede levantar contra tu vida? Él dijo en su palabra que ni una arma forjada prevalecería en contra de su iglesia. Y tú eres la iglesia de Cristo. Empieza a declarar, empieza a decirle, Señor, yo me levanto en tu nombre, para que por medio de mi vida se levanten los demás. No hay que menospreciar a nadie. Todos somos importantes, desde el más joven hasta el más anciano. Por eso a ti te digo también, hombre o mujer de mayor edad, no saques excusa. Dios quiere usar tu vida. Si Dios pudo usar a Abraham a los 75 años de edad, Dios te quiere usar a ti también. Pero muchas veces Dios nos saca, como sacó a Lot y a su mujer, por pura gracia y misericordia de Sodoma y Gomorra. Los saca de ese pueblo lleno de abominación, pero les da una orden, que se fueran sin mirar atrás. Muchas veces los cristianos queremos estar con un pie en el mundo y con uno en el evangelio. Así no se puede, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. En pocas palabras, sería mejor que me obedezcas por completo o de plano que no me obedecieras nada. Yo por eso te digo, mi hermano, tú haz las promesas de Dios tuyas y vas a ver la gloria. No estemos como el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, si no me equivoco, que había un padre de familia que tenía dos hijos. Tenía uno mayor y uno menor. Y el menor va y le exige al padre la mitad de los bienes, la mitad de sus bienes que le corresponden a él. Yo puedo imaginar que a ese joven no le hacía falta nada en su hogar, que tenía todo, tenía protección, prestigio, comida, tenía todo, no tenía necesidad de nada. Pero ¿qué pasó? Este joven, yo puedo imaginar que empezó el diablo a maquinar su mente, y el joven llegó al punto de la desesperación, alejarse de su padre. Su padre cede y le da la mitad de los bienes, y este joven se va lejos a otra ciudad y empieza a malgastar todo lo que su padre le dio, hasta llegar al punto que en esa ciudad se levantó una hambruna, un hambre terrible, y él ya no tenía dinero. Pero este joven, en vez de recapacitar y decir volveré a mi padre, él quiso todavía esforzarse por él mismo, y fue y pidió empleo a un jornalero, y el jornalero lo envía a que alimentara a los cerdos. Y este joven, después de tenerlo todo, ya no tenía nada. Empieza a ver la comida de los cerdos, dice la palabra, que él deseaba comer el alimento de los cerdos, pero que nadie se los daba. Pero entonces empezó a recapacitar en sí mismo y dijo: aún los jornaleros que viven en la casa de mi padre tienen comida en abundancia. Iré yo a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Esa es la actitud que tú debes tomar, mi hermano.
No es necesario que tú estés fuera de la iglesia para estar lejos de Dios. Tú puedes estar aún dentro de la iglesia, pero lejos de Dios. Si tú has estado alejándote, si el diablo empezó a maquinar por medio que te empieza a seducir varón, una mujer allá afuera, o a ti, jovencita, tal vez empezó el diablo a decirte que no tiene sentido que estés en la casa de Dios, que te alejes de Dios, que es mejor allá afuera. Hoy Dios te dice, vuélvete a mí. Este joven recapacitó y dijo, volveré a casa. Yo puedo imaginar que el padre cada día miraba por donde se había ido su hijo, con la esperanza de que su hijo volviese. Y dice la palabra que tomó la decisión de volver. Y todavía no llegaba, y el padre corre al encuentro con su hijo y lo abraza y lo besa. Y empieza y le dice a sus hombres que maten el ternero más gordo y que le pongan un anillo y que le den la mejor ropa. Dios te está esperando con los brazos abiertos. A ver, joven, la voy a poner un poquito diferente. Si tú le pides a tu madre un pescado, un pan, ¿te dará una piedra? Si tú le pides a tu padre un pescado, ¿te dará una serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, contra y más nuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que le pidamos. ¿Qué es lo que les doy a entender? Que podemos estar dentro de la iglesia, pero lejos de Dios. La Biblia dice que el hombre tenía 2 hijos. El mayor siempre permaneció en casa. Y al mirar que el hermano menor volvió, después de haber malgastado todo, tuvo envidia y empezó a levantarse contra su padre. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando alguien viene para que Dios lo restaure, para que Dios sane cada de las heridas, empezamos a criticarlo, empezamos a menospreciarlo, sentimos que es indigno. Yo por eso te digo hoy en esta noche, mi hermano, en el amor del Señor, que nuestra mirada no esté en lo que miran nuestros ojos, que siempre nuestra confianza esté puesta en Dios. Dios siempre te espera con los brazos abiertos. Dios siempre quiere restaurarte. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que 7 veces cae el justo, pero que se vuelve a levantar. Pero esto no quiere decir que lo tomes como juego en caer y caer. Dios quiere hacer algo grande en ustedes, jóvenes. Algo grande Dios va a hacer en ustedes. Si tú todavía tienes hermanos jóvenes en el camino que no es el de Dios, o a ti, madre, si tienes hijos fuera del camino de Dios, no te rindas. Sigue pidiendo, ya que Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Por eso dice en la palabra en Mateo 7, que el que busca encuentra, que el que toca se le abre y el que pide recibe. Isaías 59, verso 1, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído es demasiado sordo para no haber escuchado el clamor de sus labios. Muchas veces lo que impide que Dios obre en nuestras vidas es nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que contamina al hombre? En una ocasión me llama la atención, porque hoy en la iglesia sufre mucho de esto. Un síntoma grande que vive la iglesia. En una ocasión vinieron los fariseos ante Jesús y le dijeron que por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. A lo que Jesús les contesta que ellos seguían tradiciones de hombres, pero que no vivían la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. No hay que criticar a nuestro hermano, hay que levantarlo, hay que restaurarlo, hay que clamar voz en cuello, hay que amar, hay que valorar a nuestros líderes, hay que amarlos, hay que honrarlos, hay que respetarlos y vamos a ver cómo Dios nos levanta. Yo fui joven como ustedes y hoy quiero decirles algo. A los 15 años de edad yo me alejé de los caminos de Dios, pero siempre hubo una madre orando por mí, clamando por mí. 17 años mi madre vivió clamando. Yo llegué a aborrecer a mi madre
por la única razón que me hablaba de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Me refugiaba en el alcohol, en las drogas, en los bailes, toda abominación. Y mi madre siempre quería lo mejor para mi vida. Siempre me llamaba día con día. Todos los días me llamaba mi madre: ¿qué estás haciendo, hijo? Yo le decía: fumando, tomando. No tenía respeto hacia mi madre. Pero después de 17 años, sin tener pensado viajar a México, en esa ocasión vivía con mi novia todavía, no estábamos casados. Y yo le digo: nos vamos de vacaciones. Y ella dice: ¿a dónde? Le digo: a México. Y cuando regresé estaban las maletas listas. Se me hizo feo decirle que no. Nos fuimos a México. Al estar allá, mi madre no iba a los cultos porque yo no la dejaba ir. Pero antes de venirme, no sé ni cómo pasó, que yo le dije a mi madre: vamos a la iglesia. Mi madre no me creyó. Yo estaba listo para ir a la iglesia y Dios me habla de una manera poderosa allá y me dice que tenía que entregar mi corazón a Dios, porque podía mirar un espíritu de muerte que invadía mi vida. Y así siguieron viniendo pastores que si quería aceptar a Jesús en mi corazón. Y mi madre la miraba llorando. Yo decía: ¿yo para qué quiero a Jesús? Si yo tengo a Jesús, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder drogarme, ya no voy a poder maldecir. Pero yo acepté a Jesús porque miraba a mi madre. Pero al llegar aquí a Indiana un sábado, ella se fue a la iglesia el día domingo, yo no. Pero al siguiente domingo sí fui, porque me acordé lo que decía la palabra: ay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeñitos. Me fui a la iglesia. Yo lo estoy contando porque quiero agradecer a alguien aquí en este lugar. Ya regresé yo a la iglesia el primer domingo. Le digo: Dios, si tú quieres que yo esté en este lugar, háblame por medio de ese pastor y que él diga que tú tienes algo conmigo. No acabé de decir y el pastor ya estaba orando por mí. Al siguiente domingo volví a ir y me quedé hasta el final, hasta que se despiden. Y le dije: Dios, si tú tienes propósito conmigo, que antes de que yo me vaya de aquí, que ese pastor ore por mí. Y el pastor nuevamente va y ora por mí. Ya me metí en un ayuno de 40 días en oración para que Dios me quitara los vicios, las maldiciones. Entonces me encuentro con el profeta Tony en una iglesia y veo cómo Dios lo usa. Y él me empieza a decir: tu deseo más grande es ser predicador. Entonces le dije al pastor: invítalo para la boda mía, cuando yo me casé, cuando yo acepté que me quería casar para no vivir lejos de Dios. Llegó el profeta Tony Jiménez. Dios lo usa y le dice: en 3 meses va a ser lo que ninguno de ustedes han hecho hasta el momento. Yo me acuerdo de esas palabras, y así como él lo habló, así como él lo dijo, todo se cumplió. A los 3 meses yo estaba predicando la palabra en México. A los 3 meses ya Dios me tenía predicando en iglesias. Me acuerdo de algo más que me dijo. Le dije: ora por mi hermano. Y él me dijo: no, cuando tú prediques, tú oras por él y Dios lo va a cambiar. Y aquí está mi hermano, cambiado y renovado. Cuando Dios habla, mis hermanos, de ti depende. Yo he visto la gloria de Dios a través de mi vida. Y he visto, porque Dios me ha mostrado su favor. Una tía mía estaba muriendo el año pasado de cáncer. Estaba muriendo de cáncer y Dios me habla: te voy a enviar para México y vas a predicar y van a sanar los enfermos. Ese día fui a una campaña, era una campaña, y allí estaba mi tía. Y Dios me dice: ora por ella. Declara que ella es sana, que todo cáncer se va y que ella va a ir a hacerse otros resultados y que van a salir negativos. Y Dios cumple lo que Él promete. Mujeres estériles que no podían tener hijos, Dios me dijo: ora por ellas. A las 2 semanas iban a testificar que Dios hizo el milagro. Pero ¿sabes por qué yo agradezco primeramente a Dios y luego a siervos como Tony Jiménez? Porque ellos se guardan para Dios, porque ellos predican por amor a las almas. Y es lo que se requiere hoy en la juventud. Juventud valiente y esforzada. Juventud que no le tengan miedo al enemigo. Yo lo he visto cómo Dios hablaba a través de él, del profeta Tony Jiménez. Y lo que Dios hace con él, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer con cada uno de ustedes.
Solo dispongan su corazón, dispongan su mente. No lastimen el corazón de sus madres. Cuando sus madres los quieren ver en el camino de Dios, es porque ellas ya sufrieron, es porque ellas ya lloraron, es porque ellas ya fueron procesadas o procesados sus padres. Ellos quieren lo mejor para ustedes. Miren lo que les voy a decir. Yo me alejé de los caminos de Dios. En 3 ocasiones estuve a punto de morir. La gracia y la misericordia de Dios me salvaban. Y te voy a decir por qué. En varias ocasiones yo iba rumbo a mi trabajo. Impactaba, yo chocaba contra los carros. Mi carro quedaba hecho pedazos y yo quedaba bien. Pero mi hermana me llamaba, ¿cómo estás? Porque Dios me levantó a la madrugada y me dijo que clamara por ti porque estabas en peligro. Y siempre cuando mi hermana me decía, siempre era verdad. No esperes a que Dios trate contigo. En una campaña me tocó estar en Indianápolis y Dios le habla a un joven como de tu edad y le empieza a decir que se reconciliara con Dios, que le entregara su corazón. Le habló una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y el joven se burló, rechazó la voz de Dios. Por eso él dice en su palabra, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El joven se negó a escuchar. Al salir de allí, fue rumbo a una discoteca y allí dentro lo balacearon y murió. Yo por eso te digo, mi hermano, joven, que sigas peleando la buena batalla de la fe. La salvación no es el que corre más rápido, sino del que Dios tiene misericordia. Pero hay que caminar con fe y no por vista, porque hoy en día todos caminamos por vista, mirando los defectos de los demás. Y es lo que quiere el diablo, que tú te enfoques en la vida de tus hermanos, en la vida de tus hermanas, en la vida de tus pastores. ¿Sabes para qué? Para que no mires tus propios errores. Porque muchas veces nosotros los que criticamos estamos peor que los que están haciendo las otras cosas. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Que tu confianza esté en Dios siempre. Que salgan las Déboras, que salgan las Esterces, que salgan esas guerreras, que se levanten. Si Dios pudo libertar a una nación por medio de Débora, Dios te puede usar a ti. Dios te quiere usar a ti, jovencita. Solo depende de ti. Cada uno de ustedes nació con algo especial de parte de Dios. Solo que muchos de nosotros hemos entrado al conformismo. Hemos entrado y hemos enterrado nuestros talentos, nuestros dones. Y nosotros decimos, Dios no quiere hacer nada con nosotros, Dios hace todo con aquellos. ¿Será que aquel se esfuerza? ¿Será que aquel se humilla delante de Dios? Dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14: si mi pueblo se humilla e invoca mi nombre, yo descenderé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solamente nos falta humillación. Nos falta que no estemos como aquel fariseo que entró al templo pensando, justificándose: gracias porque no soy como ese pecador. Muchos de nosotros hacemos esto y muchas veces nos equivocamos. Vemos tal vez a un joven, a una hermana aquí humillándose delante de la presencia de Dios y empezamos a criticarlo y decimos, tal vez está en pecado, sin ver que él está clamando como el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Tal vez él está diciéndole esas palabras a Dios. Yo por eso te digo que no estemos como ese fariseo que empezó a decir, gracias Dios porque no soy como ese pecador. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Pero dijo Jesús que el pecador salió justificado. Por eso Jesús dijo en una ocasión cuando lo criticaron los fariseos, que él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a que procedan al arrepentimiento. Dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que levantarnos, mis hermanos. Que todo lo que tengamos como ganancia lo echemos para basura, con tal de ganar la paz de Cristo, por ganar las almas que vengan al camino. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿será que tu manera de vivir hasta el día de hoy está atrayendo las almas o las está alejando? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día que le entregues tu corazón. Dice la palabra de Dios que somos como la hierba, se seca y muere. Dice la palabra de Dios que un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, joven, hoy es el día. No importa quién esté a tu alrededor, solamente dispón tu corazón. Acepta que tú necesitas a Cristo en tu vida. Reconcíliate con Dios, tú que has estado dentro de la iglesia, pero viviendo una vida doble, una vida alejada del propósito de Dios. Recuerda, Él te compró con su preciosa sangre. Tú vales mucho para Dios. Tú eres una perla, un diamante. Tú vales mucho. Y Dios los va a levantar, Dios los va a capacitar. Dios va a realizar algo enorme para con ustedes. Solamente créanle día con día. Esfuércese en día con día, sin importar cuál sea la situación que estás atravesando. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Son promesas, mis hermanos, son promesas. Como les dije, a David lo menospreció su padre y sus hermanos. Su padre y sus hermanos los menospreciaron, pero Dios envió a Samuel a ungirlo como rey. Y duró 7 años para ver esa promesa realizada. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes esperando ver la promesa de Dios en tu vida, pero sí te puedo decir una cosa: que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló en tu vida, Él lo va a cumplir. Solamente hay que amarnos, hay que tomar la misma actitud que tuvo Cristo. Se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló. Muchas veces nosotros nos creemos superiores a los demás, y eso es lo que no agrada a Dios. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué a Él? Si yo soy mejor. Dios sabe cómo hace las cosas. Dice la palabra de Dios: quien comenzó la buena obra en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Si Él todavía no viene, sigue adelante luchando. Sigue adelante, que no te agarre Dios sorprendido, como aquel hombre que le entregó talentos a sus siervos. A unos 5 talentos, al otro 3 talentos y a uno 1. El que tenía 5 fue y ganó 5 más. Al que le dio 3 fue y ganó 3 más. Pero al que le dio solamente 1, tuvo miedo y lo enterró. Ahora mi pregunta para ti: ¿qué has hecho con los talentos? ¿Qué has hecho con los dones que Dios depositó en tu vida? ¿Los has estado usando o los tienes enterrados? Dice la palabra de Dios que al regresar el Señor les pidió cuentas por lo que habían hecho. Al que tenía 5 le entregó 10. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y de igual manera al que tenía 3, exactamente lo mismo: entra al gozo de tu Señor. Pero al que tenía 1 le dice: Señor, tú eres duro, ciegas donde no sembraste, tuve miedo y lo enterró. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh siervo inútil, que mejor lo hubiera llevado a los banqueros, así hubiera ganado interés. Que lo echaran a las tinieblas de afuera, donde iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé a dónde quieres ir, mi hermano. Yo no sé cuál es tu decisión que has tomado hoy en esta noche. ¿Quieres seguir a Dios con todo tu corazón o quieres seguir titubeando, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? Recordemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra aquí en la tierra, eso va a ser lo que va a cosechar allá. Decía
el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Usted y yo siempre tenemos que militar en el Espíritu, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra huéspedes de maldad. Allí dice en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. Es lo que usted y yo necesitamos, mis hermanos, siempre. Si alguien quiere, mis hermanos, oración, si usted quiere reconciliarse con Dios hoy en esta noche, solamente le puedo decir una cosa: vuélvase a Dios, entrégale tu corazón a Dios, vuélvete a Dios. Si alguien necesita a Cristo en su corazón, hoy es el día. Si estás alejado de los caminos de Dios y necesitas oración, me gustaría orar por ti en esta noche. Recuerden, al reino de los cielos solamente los valientes lo van a arrebatar, porque los cobardes, los incrédulos, los abominables, hechiceros, adúlteros, fornicarios, borrachos, maldicientos, ya tienen su lugar a donde van a ir, al lago de fuego. Si te están faltando las fuerzas y sientes que ya no puedes más, me gustaría orar por ti hoy en esta noche. Recuerda, nacieron con propósito, nacieron para ver la gloria de Dios. Recuerden, la gloria postrera será mayor que la primera.